Mi nombre es Marly Gamarra y yo les voy a estar hablando sobre los retrasos mentales, sobre los trastornos infantiles y sobre las emergencias psiquiátricas. Comenzando con lo que sería el retraso mental, podemos definir que es un funcionamiento intelectual general inferior a la normal o promedio. Esto puede ser debido a causas congénitas o causas precoces, donde se considera que existe un retraso mental cuando el coeficiente intelectual es inferior a 70 puntos. El déficit en la función intelectual es considerado como la principal característica de este último. El cociente intelectual, o el CI, es utilizado para clasificar el grado de retraso mental, el cual debe determinarse mediante la aplicación individual de pruebas de inteligencia estandarizadas y adaptadas a la cultura de la población de la cual el sujeto es miembro. Continuando con lo que sería la clasificación o grados del retraso mental, tenemos que estos están clasificados según la CIE-10 de la siguiente forma, en donde está el F70, que es el retraso mental leve. Este corresponde a los puntajes de 50 a 69 puntos en el coeficiente intelectual. Luego viene el F71, que este es el retraso mental moderado. Corresponde a los números de 35 a 49 de coeficiente intelectual. Luego viene el F72, que este es el retraso mental grave. Corresponde a 20 a 34 de coeficiente intelectual. Y por último viene el F73, que este corresponde al retraso mental profundo. Corresponde a niveles inferior a 20 puntos en coeficiente intelectual. Luego tenemos a los factores de riesgo, los cuales se dice que siguen siendo según la clasificación de Fredman en 1980. Las causas y los síndromes asociados con el retraso mental pueden dividirse en factores prenatales, los cuales serían trastorno del metabolismo de aminoácidos, trastorno del metabolismo de grasas, trastorno del metabolismo de carbohidratos o diversos trastornos de metabolismo. También están las complicaciones del embarazo. Luego de haber hablado un poco de lo que sería el retraso mental, seguimos con lo que serían los trastornos infantiles. Los trastornos infantiles son trastornos psicológicos que se dan en una etapa infantil. Estos trastornos pueden acarrear importantes consecuencias en la edad adulta. La infancia es un periodo de la vida de gran importancia tanto para el nivel físico como para el nivel psicológico. En cuanto a su clasificación, existen muchos tipos de trastornos infantiles, en donde los más comunes serían el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, también conocido como TDAH. Tenemos a trastornos generalizados del desarrollo y o trastornos del espectro autista. Aquí entrarían lo que sería el trastorno de Asperger, muy común entre los niños. Trastornos del habla y del lenguaje, trastornos de la ansiedad, trastornos de pánico con o sin agorafobia. Tenemos trastornos obsesivos compulsivos o TOC. Tenemos trastornos del estrés postraumático, también conocidos como TEPT, trastornos afectivos y del estado de ánimo. También están los trastornos depresivos, los cuales suelen ser muy comunes en niños y poco tratados, ya que se piensa que los trastornos depresivos son más que todo a las personas adultas, y no es así, más que todo le das a niños. Esto puede venir desde la infancia. Están los trastornos bipolar y trastorno maníaco-depresivo, los trastornos psicóticos y esquizofrenia infantil, el cual es poco común, pero sí se puede ver. Y por último tenemos los trastornos del sueño. Ya habiendo hablado de lo que serían los trastornos infantiles, vamos a seguir con lo que serían las emergencias psiquiátricas. Una emergencia psiquiátrica es una alteración del pensamiento, comportamiento y o estado de ánimo que requiere de alguna intervención inmediata. En la mayoría de los casos, estas emergencias son el resultado de alguna enfermedad mental que pueda tener el paciente. El manejo inmediato de estos consta del tratamiento de los síntomas agudos, que, por un lado, mejora la condición del paciente y por otro, previene que este comportamiento pueda hacer que el paciente se dañe a sí mismo o que pueda dañar a otros. En cuanto a la clasificación de las enfermedades psiquiátricas, se dice que estas pueden ser descompensaciones psicóticas, trastornos afectivos, donde entrarían los maníacos, los depresivos, entre otros. Están las tentativas suicidas, los trastornos de conducta, los abusos de tóxicos. Por otro lado, tenemos a la clasificación de las emergencias psiquiátricas, en donde las más comunes que pudimos hallar serían las descompensaciones psicóticas, los trastornos afectivos como lo serían los maníacos y los depresivos. También tenemos a las tentativas suicidas, los cuales se han vuelto muy comunes en los adolescentes y en niños últimamente. Los trastornos de conducta, abuso de tóxicos, reacciones vivenciales o demandas de atención generadas por la sociedad, lo cual serían como algún abuso de violencia de género, entre otros. Y por último, tenemos a lo que serían las pautas de atención y el manejo de las emergencias psiquiátricas e intervención de crisis, donde se dice que la entrevista y el examen se tienen que adecuar lógicamente a la circunstancia que presenta el paciente en ese momento. El médico debe realizar una rápida evaluación mental y proceder al examen físico, recordando que muchas enfermedades orgánicas tienen una expresión psicológica. Siempre considerará seriamente las ideas e intentos de suicidio y homicidio,
así como los riesgos de agresión. Si la información ofrecida por el paciente no fuera digna de crédito o que no hubiera posibilidad de obtenerla directamente, se recurrirá a los familiares o a los acompañantes que el paciente posea. Hay que tener muy en claro 5 criterios los cuales debemos seguir para poder realizar lo que sería una buena intervención en una urgencia médica para algún paciente, en donde se le va a realizar primeramente lo que sería una historia clínica, donde se va a hacer el examen mental, se va a realizar un examen físico, se va a hacer la solicitud de exámenes auxiliares pertinentes y por último tenemos a las disposiciones que tenga el hospital para el tratamiento del paciente. Y para finalizar con lo que sería esta exposición, se dice que de acuerdo a las disposiciones clínicas y al diagnóstico presuntivo que se tuvo, se va a realizar una intervención verbal, intervención farmacológica, intervención física o una solicitud de ayuda a algún centro de un nivel mayor.